Mis padres me obligaron a ceder mi herencia de $8.000 para ayudar a su hijo favorito, pero planeé una venganza que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Siempre supe que mi hermano Liam era el favorito de mis padres. Desde que éramos niños, él podía salirse con la suya en casi cualquier cosa. Si rompía algo, yo terminaba siendo quien debía disculparse. Si sacaba malas notas, mis padres buscaban excusas para él mientras a mí me exigían perfección. Pero lo que pasó el verano pasado superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Mi abuela Claire, quien fue la única persona en mi familia que realmente me trató como alguien importante, falleció hace un año. Fue un golpe duro, especialmente porque ella era mi refugio. Mi abuela siempre me decía, Olivia, cuando sientas que el mundo está en tu contra, recuerda que tú eres más fuerte que ellos. Por eso, cuando su abogado me llamó para leer el testamento, me sorprendió saber que ella había dejado una herencia exclusivamente para mí, $8.000 y una pulsera de oro con zafiros que había pertenecido a su madre. Era algo modesto, pero para mí era una fortuna. Ese dinero era mi boleto a la universidad, mi salida de una casa donde siempre había sentido que sobraba. Lo guardé en una cuenta bancaria que abrí en secreto. Mi plan era claro, usaría ese dinero para cubrir los gastos iniciales de mi primer semestre en la universidad y asegurarme de que nunca tendría que depender de mis padres para nada. Todo marchaba bien hasta que, un día, unos hombres aparecieron en nuestra puerta. Yo estaba en mi habitación, pero los gritos de mi padre me hicieron bajar corriendo. Cuando llegué al vestíbulo, vi a dos tipos enormes discutiendo con mis padres. Decían algo sobre una deuda y exigían que Liam pagara lo que debía. Mi madre, con lágrimas en los ojos, trataba de calmar la situación, mientras mi padre parecía a punto de explotar. Y entonces, apareció Liam, con su típica expresión de que esto no es tan grave. Resulta que mi hermano llevaba meses apostando online y había acumulado una deuda de $20.000. $20.000. Lo peor es que había usado una tarjeta de crédito que estaba a nombre de mi padre, por lo que ahora la familia estaba involucrada. Según los tipos, si no se pagaba al menos una parte de inmediato, las cosas se pondrían feas. Mis padres se vieron acorralados. Después de que los hombres se fueron, estalló el caos. Mi madre lloraba, mi padre gritaba, y Liam se encogía de hombros como si fuera una simple multa de estacionamiento. Esa noche, mis padres se encerraron a discutir cómo solucionar el problema. A la mañana siguiente, mi madre me llamó a la sala de estar. Estaban los tres, mi padre, mi madre y Liam. Me pidieron que me sentara. Ya me imaginaba algo malo, pero no estaba preparada para lo que vino después. Olivia, comenzó mi madre con un tono que no me gustaba nada, necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Tú sabes que somos una familia y que siempre nos apoyamos mutuamente. Cuando alguien empieza una conversación así, sabes que lo que sigue no será bueno. Ella continuó, explicando que la situación de Liam era muy grave y que, como familia, debíamos unirnos para ayudarlo. Luego vino la bomba. Estábamos pensando, ¿qué te parece si usas el dinero que te dejó tu abuela para ayudarnos a pagar la deuda de tu hermano? Dijo mi madre con una sonrisa nerviosa, como si fuera la idea más razonable del mundo. Sentí que me golpeaban en el estómago. ¿Qué quería decir con que yo debía ceder mi dinero? Traté de explicarles que ese dinero era para mi educación, que mi abuela me lo había dejado específicamente a mí. Pero ellos no quisieron escuchar. Mi padre fue aún más directo. Si no ayudas, no cuentes con nosotros para nada. Ni para la universidad, ni para comida, ni para nada. Mi hermano, sentado tranquilamente, ni siquiera intentó defenderme. Solo miraba al suelo, fingiendo que todo esto no era su culpa. Yo estaba furiosa. ¿Cómo era posible que me pidieran algo así? Durante días, intentaron manipularme emocionalmente. Mi madre decía cosas como, Liam está arrepentido o, esto es lo que tu abuela habría querido. Incluso me hicieron sentir como si yo fuera la egoísta por no querer ayudar. Finalmente, después de semanas de insistencia, cedí. No porque quisiera, sino porque sabía que si no lo hacía, mis padres harían mi vida aún más miserable. Les transferí el dinero y puse una condición, la pulsera de mi abuela no se tocaría. Era lo único que me quedaba de ella, y no pensaba cederlo. Liam ni siquiera me dio las gracias, simplemente tomó el dinero como si fuera algo natural. Mis padres, en lugar de agradecerme, dijeron algo como, hiciste lo correcto. Ahora todos podemos estar tranquilos. Pero yo no estaba tranquila. Por dentro, algo había cambiado. Habían cruzado una línea, y no podía olvidarlo. Sabía que no podía enfrentarlos directamente, pero una idea empezó a tomar forma en mí. Si ellos podían robarme lo que era mío, entonces yo tenía derecho a devolverles el favor. Después de ceder mi herencia para salvar a Liam, pensé que las cosas en casa se calmarían. Me equivoqué. En lugar de apreciar el sacrificio que hice, mi familia actuó como si fuera lo más normal del mundo. Mis padres seguían tratándome con indiferencia, como si no acabara de entregar $8.000 que podrían haber cambiado mi vida. Y Liam, en lugar de mostrar algún tipo de remordimiento, continuó con su actitud arrogante.
Un día, mientras bajaba a la cocina, escuché a mis padres hablando en voz baja en la sala. Me detuve en el pasillo, fuera de su vista, para escuchar. Estaban preocupados porque el pago de la deuda de Liam apenas había cubierto una parte, y los intereses seguían acumulándose. Mi madre mencionó algo que me hizo hervir la sangre. Quizás deberíamos haber vendido la pulsera también. Olivia no se lo habría tomado tan mal si le hubiéramos explicado. ¿La pulsera? Mi única conexión física con mi abuela, y ya estaban considerando quitármela también. Me alejé antes de que me vieran y subí a mi habitación. Me sentía atrapada en una casa donde nadie valoraba ni respetaba mis decisiones. Pasaron unas semanas y las cosas solo empeoraron. Liam volvió a apostar, porque claro, no había aprendido nada. Escuché una conversación entre él y mi padre donde decía que estaba seguro de que esta vez recuperaría todo. Mi padre, en lugar de regañarlo, solo suspiró y dijo, «Más te vale, Liam. Ya no hay más dinero que podamos usar». Ese fue el momento en el que decidí que ya había tenido suficiente. Si ellos no iban a cambiar, entonces yo haría algo al respecto. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía dejar que siguieran arruinando mi vida. Habían usado mi herencia para rescatar a Liam, y ahora querían seguir apoyándolo como si yo no existiera. La oportunidad de tomar represalias llegó antes de lo que esperaba. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre dirigido a Liam. No era inusual, ya que siempre estaba recibiendo cartas de bancos o servicios de cobro. Pero esta tenía algo diferente, un logo que reconocí. Era de una empresa de apuestas online. Mi curiosidad pudo más que mi ética, así que abrí el sobre. Dentro había una carta que detallaba sus movimientos en el sitio. Para mi sorpresa, no solo estaba perdiendo dinero, también había estado usando datos falsos para crear cuentas adicionales y obtener bonificaciones de bienvenida. Eso era ilegal. Podría meterse en un problema muy serio si alguien se enteraba. Guardé la carta en mi escritorio, sabiendo que era mi primera pieza del rompecabezas. En paralelo, comencé a observar a mis padres más de cerca. Mi padre tenía la costumbre de dejar su computadora portátil abierta en la sala de estar. Una tarde, cuando él estaba en el jardín, aproveché la oportunidad para echar un vistazo. No esperaba encontrar nada interesante, pero lo que vi me dejó perpleja, un correo electrónico de uno de los acreedores de Liam. Parecía que mi padre había usado parte de sus ahorros para hacer otro pago en secreto. Esto me dio una idea. Si podía demostrar que mis padres estaban cubriendo las deudas de Liam en lugar de ayudarme a mí, podría usar esa información en mi favor. Quizás no para convencerlos de que cambiaran, pero al menos para plantar la semilla de la discordia en la familia. Si Liam sabía que mis padres estaban alcanzando su límite financiero por su culpa, tal vez comenzaría a sentir la presión. Mientras tanto, también comencé a investigar sobre el sitio de apuestas donde Liam estaba involucrado. No era difícil encontrar información sobre cómo reportar actividad fraudulenta. Había foros enteros dedicados a exponer a personas que hacían trampa en esas plataformas. Pasé horas leyendo sobre las políticas del sitio, hasta que finalmente encontré lo que necesitaba, una sección donde se podían reportar usuarios sospechosos de fraude. Con la información de la carta, redacté un correo anónimo al departamento de seguridad del sitio, adjuntando capturas de pantalla y detalles específicos de las cuentas falsas que Liam había creado. No esperaba una respuesta inmediata, pero sabía que esto eventualmente lo alcanzaría. Mi siguiente paso fue más arriesgado. Quería exponer a Liam frente a mis padres de una manera que no pudieran ignorar. Así que un día, mientras mi madre estaba fuera y mi padre trabajaba en su oficina, tomé la carta que había guardado y la dejé en la mesa del comedor, donde sabía que la encontrarían. Escribí una nota al margen que decía, esto es lo que Liam hace con su tiempo, quizás quieran saberlo. Esa noche, cuando volvieron a casa, me encerré en mi habitación y esperé. No pasaron ni 10 minutos antes de escuchar los gritos. Mi padre estaba furioso, y mi madre lloraba. Podía imaginarme la escena, Liam tratando de justificarse, mis padres enfrentándolo con la carta en la mano. Me sentí culpable por un momento, pero luego recordé todo lo que me habían quitado. Esto era solo el principio. Esa noche, cuando finalmente las cosas se calmaron, mi madre tocó a mi puerta. Pensé que vendría a recriminarme por dejar la carta, pero en lugar de eso, se sentó en mi cama y me miró con ojos cansados. No sé qué hacer con tu hermano, Olivia, dijo, su voz quebrada. A veces siento que todo esto es nuestra culpa. Quería sentir compasión por ella, pero no podía. No después de todo lo que habían hecho. Tal vez deberías dejar de rescatarlo, respondí con frialdad. Mi madre no dijo nada más. Simplemente salió de mi habitación y cerró la puerta detrás de ella. Después del desastre en el evento de lanzamiento, todo en casa estaba tenso. Mis padres intentaron mantener una actitud positiva, diciendo cosas como, esto es solo un tropiezo inicial, o Liam se recuperará, siempre lo hace. Pero no podían ocultar la frustración. Mi madre estaba particularmente molesta, porque habían gastado mucho más de lo que habían planeado para el evento. Yo sabía que estaban empezando a darse cuenta de que habían cometido un error,
pero todavía no lo aceptarían. Mientras tanto, Liam parecía abatido, por primera vez en su vida. Sin embargo, eso no significaba que mi hermano había aprendido su lección. En los días que siguieron, lo escuché hablando con mis padres sobre conseguir más dinero para reorganizarse. Decía que lo único que necesitaba era otra inversión para relanzar su negocio. Mis padres, como siempre, estaban dispuestos a escuchar. Yo, por otro lado, no podía creer lo rápido que estaban cayendo de nuevo en su rutina de salvarlo. Fue entonces cuando decidí que era hora de terminar lo que había comenzado. Si Liam iba a intentar levantar su negocio otra vez, yo me encargaría de asegurarme de que no lo lograra. Para ello, necesitaba ser más cuidadosa y estratégica. Mi objetivo no solo era arruinar su segunda oportunidad, sino también exponer a mis padres y a Liam como las personas irresponsables y egoístas que eran. Comencé investigando aún más sobre la empresa de suplementos y su historial. Encontré información detallada sobre algunos de los ingredientes dudosos que usaban, así como declaraciones de antiguos clientes que habían tenido problemas de salud. Esto me dio una idea: si los productos de Liam eran inseguros, ¿por qué no involucrar a alguien que realmente pudiera investigarlo? Usando otra cuenta falsa, envié un correo anónimo a una agencia local de salud, detallando los problemas con la empresa y sugiriendo que inspeccionaran los productos que se estaban utilizando en mi área. Aunque no sabía si responderían, pensé que valía la pena intentarlo. Mientras esperaba, comencé a trabajar en la segunda parte de mi plan. Liam había empezado a promocionar su negocio en redes sociales nuevamente, tratando de atraer a cliente. Decidí intervenir ahí también. Usando mis cuentas falsas, dejé comentarios en sus publicaciones, advirtiendo a las personas sobre los problemas legales de la empresa y los riesgos de los productos. Al principio, Liam simplemente borró los comentarios, pero a medida que más personas comenzaron a verlos y hacer preguntas, empezó a perder el control. Uno de los momentos más satisfactorios fue cuando vi a alguien etiquetar a una cuenta de abogados que se especializaban en demandas colectivas. Aunque no sabía si algo saldría de eso, el solo hecho de que alguien lo sugiriera fue suficiente para poner nervioso a Liam. Unos días después, la situación empeoró para él. La agencia de salud respondió al correo que envié y realizó una inspección sorpresa en el gimnasio donde Liam estaba almacenando los productos. Según escuché de mis padres, encontraron múltiples irregularidades en las etiquetas y los ingredientes. Liam recibió una multa significativa y se le prohibió seguir vendiendo hasta que corrigiera los problemas. Mi madre estaba devastada, y mi padre empezó a cuestionar si debían seguir apoyándolo financieramente. Para mí, fue un pequeño triunfo. Sin embargo, todavía no era suficiente. Quería que sintieran lo que era perder algo importante, como yo había perdido mi herencia. Decidí que la única forma de hacerlo era atacar donde más les dolía, su reputación. Mi siguiente movimiento fue más arriesgado. Sabía que Liam había estado usando dinero de mis padres para financiar su negocio y cubrir otros gastos personales. Lo que ellos no sabían era que también había estado usando ese dinero para seguir apostando en línea, a pesar de que había prometido dejarlo. Descubrí esto porque un día olvidó cerrar su sesión en mi laptop, que había tomado prestada semanas atrás. Revisando su historial, encontré múltiples transacciones hacia sitios de apuestas. Era una bomba esperando a explotar. Imprimí capturas de pantalla de las transacciones y las guardé en un lugar seguro. Luego, creé una cuenta de correo falsa y las envié de manera anónima a varios miembros de nuestra comunidad, incluidos algunos amigos cercanos de mis padres. Mi mensaje era claro: los problemas financieros de Liam no son casualidad. Está usando dinero que no le pertenece para apostar. Tengan cuidado con él. Sabía que esto no solo afectaría a Liam, sino también a mis padres, quienes siempre habían defendido su comportamiento. El efecto fue inmediato. En cuestión de días, comenzaron a circular rumores sobre las apuestas de Liam. Algunos amigos de mis padres incluso les preguntaron directamente si era cierto. Mis padres, avergonzados, trataron de negarlo, pero era obvio que estaban perdiendo el control de la narrativa. En casa, la tensión era insoportable. Liam estaba furioso, mis padres estaban cada vez más preocupados, y yo, por supuesto, fingía no saber nada. Finalmente, la situación alcanzó su punto máximo una noche cuando mi padre confrontó a Liam sobre las transacciones. Gritaron durante horas, mientras mi madre lloraba en el fondo. Escuché desde mi habitación, sintiéndome extrañamente tranquila. Por primera vez, estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mi padre anunció algo que me sorprendió: no solo iba a dejar de financiar a Liam, sino que también planeaba vender una de las propiedades de la familia para cubrir las deudas acumuladas. Esto, por supuesto, enfureció a Liam, quien seguía insistiendo en que podría arreglarlo todo si le daban otra oportunidad. Pero esta vez, mi padre no cedió. Yo debería haberme sentido satisfecha, pero aún había algo que me molestaba: mis padres todavía no se habían disculpado conmigo ni habían reconocido lo que me habían hecho. Decidí que no iba a dejar las cosas así. Si querían ignorar mi sufrimiento, yo me aseguraría de que todos supieran cómo habían favorecido a Liam a costa de mí.
Lo que hice después cambió para siempre la dinámica familiar. Después de semanas observando a mis padres y a Liam lidiar con las consecuencias de sus malas decisiones, sabía que aún faltaba una pieza para completar mi venganza. Aunque habían perdido dinero y su reputación estaba dañada, todavía no habían reconocido lo que me hicieron. Habían tomado mi herencia, algo que mi abuela me dejó específicamente a mí, y la habían usado para rescatar a Liam. Sin una disculpa o al menos una reflexión, sentí que mi sacrificio seguía siendo invisible para ellos. Fue entonces cuando decidí que necesitaba exponer públicamente todo lo que había sucedido. Si ellos no podían reconocer lo que habían hecho, me aseguraría de que otros lo hicieran por ellos. Quería que sintieran la vergüenza y la humillación que yo había cargado durante tanto tiempo. Comencé escribiendo un borrador de mi historia, detallando cómo mi herencia había sido robada para salvar a mi hermano, quien no solo era irresponsable, sino también un apostador compulsivo. En el texto, incluí todos los detalles relevantes, la deuda de Liam, las manipulaciones emocionales de mis padres, y cómo habían usado mi dinero para proteger a su hijo favorito mientras yo era tratada como una extraña en mi propia casa. También adjunté capturas de pantalla de las transacciones de apuestas de Liam y copias de los correos que él había enviado a mis padres pidiendo más dinero. Para protegerme, eliminé cualquier detalle que pudiera identificarme directamente, asegurándome de que la historia no pudiera ser rastreada hasta mí. Publiqué la historia en un foro local bajo un seudónimo, eligiendo uno que se enfocaba en injusticias familiares. Mi intención no era solo obtener apoyo, sino también hacer que la comunidad supiera la verdad sobre mi familia. Lo que no esperaba era que la publicación se volviera viral. En cuestión de días, mi historia comenzó a circular por las redes sociales. Muchas personas en nuestra comunidad la compartieron, especulando sobre quién podría ser la familia en cuestión. Aunque no mencioné nombres, los detalles eran suficientes para que algunos conectaran los puntos. Al poco tiempo, empezaron a llegar comentarios en las redes sociales de mi hermano y mis padres, señalándolos como los posibles protagonistas de la historia. Liam, por supuesto, explotó. No tardó en enfrentar a mis padres, acusándolos de haber hablado de sus problemas con alguien que luego los expuso. Ellos, desconcertados, intentaron calmarlo, pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, yo observaba todo desde las sombras, sintiéndome finalmente en control. La tensión en casa alcanzó un nuevo nivel cuando un periodista local contactó a mi madre. Alguien había enviado la publicación a un medio de comunicación, y el periodista quería hacer un artículo sobre cómo las dinámicas familiares podían llevar a injusticias como la que describí. Mi madre, aterrorizada por la idea de que el escándalo se hiciera más grande, rechazó hablar con él. Sin embargo, la mera posibilidad de que el tema se volviera aún más público la dejó completamente paranoica. Fue en ese momento cuando mi madre finalmente me confrontó. Una noche, mientras yo cenaba sola en la cocina, se sentó frente a mí con una mirada seria. ¿Tú sabes algo sobre esto, Olivia?, preguntó, tratando de sonar tranquila, pero claramente nerviosa. Me encogí de hombros, fingiendo ignorancia. ¿Sobre qué? Esa publicación. La gente está hablando, y algunos piensan que somos nosotros. ¿Tú escribiste eso? Negué con la cabeza, manteniendo la compostura. No sé de qué estás hablando. Tal vez alguien más notó lo que estaba pasando. No es como si lo hubieran escondido bien. Mi respuesta la dejó en silencio. Podía ver en su rostro que no sabía si creerme o no, pero no tenía pruebas para acusarme directamente. Finalmente, suspiró y salió de la habitación. Sabía que había plantado una semilla de duda en su mente, y eso era exactamente lo que quería. La situación se deterioró rápidamente después de eso. Mis padres, preocupados por el impacto en su reputación, comenzaron a evitar a sus amigos más cercanos. Liam, por otro lado, estaba más furioso que nunca. Una noche, mientras yo estaba en mi habitación, lo escuché gritarle a mis padres. «Todo esto es culpa de Olivia. Siempre ha sido una envidiosa. Seguro que fue ella quien escribió esa publicación». Mi padre intentó calmarlo, pero mi madre no dijo nada. Sabía que, en el fondo, ella también sospechaba de mí. A pesar de eso, ninguno de ellos se atrevió a confrontarme directamente de nuevo. Finalmente, llegó el golpe final. Unos días después, alguien compartió en redes sociales las pruebas de las inspecciones fallidas de la agencia de salud, vinculando directamente los productos de Liam con los problemas legales de la empresa proveedora. Esto provocó que muchas personas que habían estado involucradas en el negocio comenzaran a exigir reembolsos e incluso amenazaran con demandar. Mis padres, desesperados, intentaron intervenir, pero para entonces ya era demasiado tarde. Liam tuvo que cerrar definitivamente su negocio, dejando a mis padres con una deuda considerable por los préstamos que habían tomado para financiarlo. La vergüenza y la frustración los consumieron, y por primera vez, comenzaron a discutir seriamente sobre sus decisiones y su favoritismo. Yo observé desde la distancia, sin decir una palabra, pero sintiéndome finalmente reivindicada. Tras el colapso del negocio de Liam, parecía que la tormenta en casa finalmente había llegado a su punto máximo. Mis padres estaban enfrentando las consecuencias financieras de sus malas decisiones, y Liam,
por primera vez en su vida, no tenía un respaldo incondicional. A pesar de todo, nadie había tenido el valor de disculparse conmigo. Era como si, incluso en la ruina, todavía no pudieran aceptar que lo que habían hecho estaba mal. Sabía que había llegado el momento de la última jugada. Unos días después de que el negocio de Liam cerrara oficialmente, mis padres convocaron una reunión familiar en la sala. Sabía que algo serio se avecinaba porque, a diferencia de otras veces, ambos parecían agotados y sin argumento. Se notaba que habían estado discutiendo antes de que yo llegara. Liam, en cambio, estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados, mirándome con resentimiento. Olivia, empezó mi madre, con un tono de voz que intentaba ser amable, sabemos que las cosas no han sido fáciles últimamente. Rodé los ojos internamente. Siempre comenzaban con estas frases vacías antes de justificar algo inexcusable. Hemos estado hablando, y creemos que es hora de dejar todo esto atrás. Somos una familia, y lo más importante es que trabajemos juntos para superar estos problemas. Era increíble. A pesar de todo lo que había pasado, seguían esperando que yo simplemente olvidara lo ocurrido, como si no fuera nada. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Sabemos que hemos cometido errores, y, bueno, queremos asegurarte que vamos a arreglar las cosas. Pero para eso, necesitamos que todos cooperemos. Cooperar. Esa palabra me hizo hervir por dentro. Siempre significaba que yo tendría que hacer algún sacrificio más mientras ellos continuaban protegiendo a Liam. Decidí que ya no iba a quedarme callada. ¿Arreglar las cosas?, dije, con una sonrisa amarga. ¿Cómo? ¿Con más dinero que no tengo? O quizás con otra lección de cómo mi sacrificio es por el bien de la familia. Mis palabras los tomaron por sorpresa. Era raro que hablara con tanta firmeza, pero estaba cansada de ser la hija obediente. Mi madre trató de calmarme. No es eso, Olivia. Solo queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Me reí, una risa amarga que resonó en la sala. ¿Normalidad? ¿Qué normalidad? ¿La normalidad donde Liam hace lo que quiere y yo pago las consecuencias? Porque si eso es lo que esperan, pueden olvidarlo. El silencio en la sala era ensordecedor. Liam me miró con una mezcla de ira y vergüenza. Sabía que lo que estaba diciendo era cierto, pero no tenía cómo defenderse. Finalmente, mi padre suspiró, visiblemente frustrado. ¿Entonces qué quieres, Olivia? ¿Qué esperas que hagamos? Ahí estaba, la pregunta que había estado esperando. Era mi oportunidad de hacer que entendieran el daño que habían causado. Quiero que admitan que lo que hicieron estuvo mal. Que admitan que me robaron algo que era mío, algo que mi abuela me dejó, para cubrir los errores de Liam. Y quiero que entiendan que, si siguen en este camino, no solo perderán dinero, sino también a mí. Mi madre abrió la boca para protestar, pero la detuve. No, mamá. No quiero escuchar excusas. Todo lo que han hecho desde que recibí esa herencia fue justificar lo injustificable. No solo me quitaron mi dinero, sino que me hicieron sentir que no importaba. Y ahora, cuando todo se ha derrumbado, esperan que coopere. Pero no voy a hacerlo. Esa noche, dejé claro que no estaba dispuesta a continuar siendo parte de su dinámica tóxica. Fue la primera vez que mis padres no tuvieron respuesta. No porque estuvieran de acuerdo conmigo, sino porque finalmente entendieron que ya no tenían el control. En los días que siguieron, comencé a planear mi salida definitiva. Contacté a mi universidad para solicitar becas adicionales y hablé con amigos para buscar opciones de vivienda fuera de casa. Sabía que no podía depender de mis padres, pero también sabía que ya no necesitaba su ayuda. Había aprendido a defenderme sola. Finalmente, llegó el día en que me fui de casa. No hubo grandes despedidas ni lágrimas. Mis padres estaban demasiado avergonzados para decir algo, y Liam ni siquiera se molestó en bajar a verme salir. Para mí, ese silencio era suficiente. Era su forma de reconocer, aunque fuera implícitamente, que habían fallado. Antes de irme, dejé una carta en la mesa del comedor. No esperaba que la leyeran de inmediato, pero sabía que eventualmente lo harían. En la carta, les expliqué todo, cómo me sentí cuando me obligaron a ceder mi herencia, cómo su favoritismo hacia Liam había destruido nuestra relación, y cómo, a pesar de todo, todavía esperaba que un día pudieran cambiar. No era una carta de reconciliación, sino una declaración de independencia. Meses después, estoy viviendo sola y estudiando en la universidad que siempre soñé. Encontré apoyo en amigos y profesores, y aunque mi vida no es perfecta, finalmente siento que tengo el control. Mis padres intentaron contactarme varias veces, pero no he respondido. Necesito tiempo para sanar antes de decidir si quiero incluirlos en mi vida nuevamente. ¿Y Liam? Escuché que consiguió un trabajo mediocre y sigue luchando con sus problemas de dinero. Pero esa ya no es mi preocupación. Mi único enfoque ahora es mi futuro, uno que estoy construyendo por mí mismo. Mi venganza no fue solo exponerlos, sino demostrar que no los necesito.